Cuando una franquicia se vuelve popular creando grandes fanáticos entrando a su mundo para poder disfrutar y conocer mejor a sus personajes, al igual que su historia, sin embargo, hay ocasiones, sean de forma accidental o incluso a propósito, donde se llevan teorías interesantes otorgándonos supuestas soluciones a huecos y algunos datos que se tienen en duda, desde teorías un tanto ridículas como también algunas interesantes que se necesitan profundizarse y obtener una conclusión clara mediante de esa duda. Y el internet es la herramienta más poderosa de la era actual, el cual me ha permitido encontrar diversas teorías que sonarían extraños, pero si eres fan de esta franquicia, incluso si tú te quedaras con la duda de esta teoría, puede ser que sea verdadera o incluso falsa. Yo, Ezequiel Friki, a tus órdenes te presento las 7 teorías más extrañas en el mundo de Touhou. Y tú, mi querido espectador, ¿cuál de las 7 teorías profundizaremos para otorgarle un video propio? Entonces, sin más que decir, comencemos. Esta teoría se había difundido primero en las páginas web, luego se convirtió en una curiosidad por un video de otro canal, pero no hay que negarle su posibilidad. La teoría de que Sakuya y Sayuri en realidad es controlada por la vampira Remilia Scarlet, convirtiéndola en una sirvienta eterna, siendo una teoría bastante interesante y algo debatible. Pero, ¿por qué nació esta teoría? Resulta que la habilidad principal de Remilia es manipular el destino, y según la teoría, Remilia manipuló entre comillas los recuerdos de Sakuya en olvidar de ser una cazadora de vampiros al ser la mucama principal de su mansión. En otra versión explican que en realidad se debe por una de las espelcas que ella controla llamada magia roja, que de hecho en su primera aparición como spray de Sakuya, en su manga se escribe la misma palabra. La magia roja o hematomancia es la spellcard que Remilia Scarlet utiliza en su poder, principalmente como el spellcard final contra nuestras heroínas, pero en sí esta clase de magia se utiliza para la manipulación y destrucción de la vida, lo que no se sabe. En pocas palabras, es probable que Remilia Scarlet haya utilizado esa magia contra Sakuya, con el propósito de utilizarla simplemente a su beneficio, sin que la propia Sakuya tuviera conciencia, por lo cual se convierte en una teoría bastante perturbadora ante el destino de este personaje. Pero si quieres que lo investigue más a fondo, solamente comenta en los comentarios. Esta teoría no está muy alejada de la realidad, o más bien se acerca en parte de sí en la cultura popular de los yokais, pero no cabe duda que también tenga una posibilidad de que sea verídica. Según la pregunta, ¿es más probable que terminen siendo humanos por el resto de sus vidas o se convierten en yokai, que nos abre las puertas del sexto puesto? Una pregunta bastante curiosa debido a la posibilidad que un humano pueda convertirse en un yokai, y para saber un poco más te vuelvo a repetir, ¿qué es un yokai? Pues a pesar de que la mayoría se distinguen por sus complejos raros y formas humanoides de animales, y aunque sea sorpresa, sí, también existe la posibilidad de que un humano pueda transformarse en un yokai debido a las diversas leyendas de estos seres. A palabras del responsable a esta pregunta tiene la siguiente teoría, que Reimu, gracias a sus poderes espirituales y con el título de sacerdota, seguirá siendo humana, caso contrario que Marisa Kirisame se vuelva en un yokai para mejorar sus habilidades mágicas, mismo caso que Alice Marcatroy, que anteriormente era una humana pero ahora se ha convertido en un yokai mejorando sus habilidades de titiritera. Te puedo mostrar más ejemplos, pero no cabe duda que este tema es un poco más para cuestionarse y se puede investigarlo un poco más a fondo. Debo aclarar que las teorías que estoy presentando no son mías, sino de otros usuarios de Reddit como también de Tumblr, para que no me contesten de forma negativa en los comentarios, pues existe una teoría que se puede decir que sea cuestionable, pero tampoco no se puede negarse. Se trata de que las hadas de Gensokyo originalmente son refugiadas de la guerra lunar, utilizando a Gensokyo como un área segura. Una teoría bastante extraña, pero vamos a verificar lo que es lo que dice. Según esta teoría, Hecate utilizó las hadas como soldados para las guerras de los Lunarian,
Sin embargo, estas hadas han tenido miedo de regresar al infierno después de estos eventos, entonces Hecatía las refugió a Gensokyo para protegerlas, viviendo ahora como protectoras de la naturaleza. Personalmente puede que esa sea una de las teorías más de la montón, o en sí se necesita un poco más de investigación. Repito que no son teorías mías, sino sacadas del internet que no se pueden pasar de alto, pero también se puede preguntar si son verídicas o más bien simplemente es una teoría que se le ocurrió a una persona sin saber el motivo. Cuando hablamos de misterios y teorías, en sí es para aclarar un hueco de la historia o también dentro de una trama principal que podría presentar varias conclusiones sobre el mundo que estamos conociendo, cosa común en demasiadas franquicias de historia. Pero cuando hablamos de personajes en sí, no hay mucho que decir sobre la historia de ellos, pero uno en específico se ha llevado el dilema de presentar un personaje fuera de lo común dentro de la franquicia. Sonará extraño, pero también tiene su posibilidad. La sexualidad de Toyosatomi no Miko, el cual al tener el título de El Príncipe Shotoku con una apariencia femenina, es lo que muchos empiezan a dudar sobre su existencia, que es transgénero, que reencarnó en una mujer, que es trapito, etcétera, etcétera. Diversas teorías con diversas conclusiones que se podrían responder de forma no tan cierta, pero en sí no se deja desapercibido sobre esta teoría, aunque para ser honesto, muchos lo dejan desapercibido porque solamente se trata de un personaje ficticio que Sun creó para otorgarnos el pan de cada día en hacernos en entrega en un jefe final, pero si quieren que lo analicemos, lo dejaré a su criterio. Un debate muy popular en la comunidad de Touhou es la posibilidad de que los juegos del PC98 son canónicas de los juegos de Windows, y no es un tema bastante desconocido. Algunos están a favor y otros están en contra sobre dicha teoría, en especial cuando los que están en contra explican que los juegos de PC98 son muy diferentes a los de Windows, creyendo que son solamente dos universos alternos mediante la historia. Otros que están a modo neutros creen que en realidad sí hay una conexión con el universo del PC98, pero como simples referencias cortas y no de una manera de utilizar la historia en los juegos. Es cierto que hay varias teorías o incluso pistas que le dan a la oportunidad de aquellos que sí creen que están conectados. Por ejemplo, como las reapariciones de Alice y Yuka en los juegos de Windows, como también el nombre de Makai mencionado en los juegos del Touhou 12, por lo cual tal vez en forma independiente lo profundizaré por un tiempo, pero ustedes decidirán si quieren que esta teoría sea presentada en un video, solo háganmelo saber en los comentarios. A diferencia de las demás teorías, este puede resultar muy interesante, pues en cierto punto tiene algo para pensar, y solo puedo decirles que hasta una simple pregunta suele tener las respuestas más complejas de todos, y es que, ¿por qué no hay personajes masculinos jugables en el juego? Una pregunta bastante interesante porque siempre en los juegos de Touhou siempre utilizamos los personajes femeninos, ya que en la franquicia en sí nos han mostrado personajes masculinos desde principales como Rinosuke y algunos secundarios como también algunos extras en los mangas oficiales, demostrando que sí existen hombres en la franquicia, pero siendo apartados para los personajes femeninos. Según esta teoría, la razón del por qué tanto humanos y yokais femeninos son los que dan combate en las batallas de Touhou es debido a la creencia popular sobre las brujas. Si los hombres utilizamos más la fuerza bruta y las mujeres tienen la habilidad de utilizar magia o incluso hechizos poderosos, logrando mucho la fuerza bruta de los hombres, sin contar que estamos hablando de un juego donde lo paranormal y las spellcards son esenciales para el juego, se da la teoría del por qué no hay personajes masculinos jugables en la franquicia. Aparte de que si has visto mis videos de los yokais que Sun se inspiró para crear a sus personajes, la mayoría de esas representan el sexo femenino, por lo cual también puede ser que sea la razón de su creación, como también por otros motivos que necesita profundizarse, pero repito que solamente es una teoría, y si quieren ayudarme para analizar mejor esta teoría, coméntenlo en los comentarios.
Y para terminar, tenemos la teoría más inesperada que te podrías imaginar. De hecho, ¿qué pasaría si te dijera que todo Gensokyo, sus personajes, sus batallas, sus historias e incluso toda existencia posible que hemos conocido dentro de la franquicia no es más ni menos que la imaginación de Reimu Hakurei? Muy parecido a estas teorías donde el protagonista al final solo eran un sueño y todas las aventuras que hemos pasado con él jamás existió. Según esta teoría, en realidad Reimu Hakurei no es más que una sacerdota común y corriente llevando su nombre de su familia, pero que en realidad tanto su templo como ella pertenecen a nuestro mundo, en pocas palabras el mundo exterior. Al tener demasiado tiempo libre y aburrida en un templo, decidió imaginar a Gensokyo y realizar sus amigos imaginarios en un entorno que solamente vive en su mente, haciendo que los incidentes se vean algo exagerados pero entendidos para una niña pequeña. Y digo niña porque esta teoría explica que a esa edad empezaron los acontecimientos del Touhou 1 al 5, pero al crecer decide utilizar esa misma imaginación, pero de la forma más clara y detallada, y al utilizarlo nuevamente decide crear un mundo un poco más maduro y entendible para ella, utilizando sus muñecas de gran colección, que según esta teoría es lo que explica por qué no hay personajes masculinos. Aparte de otorgarles personalidades únicas de cada personaje, debido a las lecturas como también su creatividad original, nos ha otorgado la saga principal. Y déjame decirles que esta teoría es una de las más viejas que hemos conocido, pero la pregunta es, ¿qué pruebas se necesita para verificar si esta teoría sea la correcta? Pero bueno, esto lo dejaré a tu decisión. ¿Cuál de las 7 teorías mencionadas quiere que lo analicemos más a profundidad para un siguiente video? La votación está a manos de ustedes. Ezequiel Friki se despide. Nos veremos en otro video. Pon un like si te gustó, compártelo con tus amigos, activa la campanilla y sobre todo, que te hayas divertido. Sayonara a toda la familia.